Soy el doctor Rubén Ramos Alcocer, neurotólogo de la ciudad de San Luis Potosí. Quiero agradecer a nuestra querida FESORMEX, al doctor Regino Montoya y al doctor Alanís por la amabilidad de invitarme a dar esta plática acerca de comorbilidades del paciente con vértigo. Iniciaré con la definición de comorbilidades y de vértigo. La definición de comorbilidad es una condición médica que existe simultáneamente, pero con independencia de otra en un paciente. Esa fue la primera definición que encontré. Creo que la segunda es más adecuada para lo que vamos a platicar. Y se trata de una condición médica en un paciente que es causada o está relacionada de cualquier modo con otra condición en el mismo paciente. Con esta definición en mente vamos a ver vértigo. Vértigo es la sensación de automovimiento cuando no existe, o sensación de automovimiento distorsionado durante el movimiento normal de la cabeza. Esto según la definición de la Sociedad Varani. Tenemos la definición antigua, que es la sensación subjetiva de movimiento de nuestro cuerpo o de los objetos circundantes, y la definición tradicional de la OMS, que es una alucinación de movimiento. Creo que comprendemos perfectamente lo que es el vértigo verdadero. El vértigo no es una entidad nosológica, es un síntoma que asociado a otros llega a constituir un síndrome muy común en trastornos vestibulares, pero también en patología neurológica y en patología somatomorfa. Los pacientes que tienen comorbilidades es bastante común que en los padecimientos de trastornos vestibulares que están en la pantalla tengamos un entrelazamiento de síntomas, incluso cuando ya tenemos el diagnóstico, podemos ver que hay unos que están más relacionados con otros. Algunos incluso se ha pensado que tienen la misma etiología. Y estoy hablando del vértigo posicional paroxístico benigno, de la enfermedad de Meniere, la migraña vestibular, la neuronitis vestibular, el vértigo paroxístico benigno de la infancia, el síndrome de tercera ventana, la dehiscencia de conducto semivesicular superior, y el mareo postural paroxístico benigno, que actualmente se le ha dado en llamar 3PD por sus siglas en inglés. Pero hay otras condiciones que los pacientes tienen que corresponden más a las comorbilidades que pueden existir en un paciente que por alguna razón tiene vértigo. Y me refiero a la diabetes mellitus, la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la ansiedad y otros trastornos somatomorfos. La relación entre el vértigo y el síndrome metabólico se ha estudiado poco. Se han descrito diversas alteraciones moleculares, estructurales y funcionales que pueden explicar la existencia de vértigo en estos pacientes. El síndrome metabólico formado por hiperglucemia o diabetes, obesidad central, hipertensión arterial sistémica y dislipidemia. Vemos en esta diapositiva dos trabajos, uno en el 2009 y otro en el 2011. El primero de un autor estadounidense, los dos son estudios transversales sobre disfunción vestibular clínica, el estadounidense y el mexicano, disfunción cócleo-vestibular con pruebas. El trabajo del doctor Chávez Delgado fue publicado en el 2011. El primer trabajo son 5,086 pacientes mayores de 40 años en los que se demostró una asociación del 35% con vértigo, de los cuales el 54% tenía diabetes y el 45% hipertensión arterial. En el trabajo del doctor Chávez fueron adultos con un promedio de edad de 62 años, solo que poquitos pacientes, 385, pero demostró la asociación de hipertensión arterial más diabetes, mellitus más dislipidemia en un 57%. Existe poca información acerca de los mecanismos fisiopatológicos que el síndrome metabólico ocasiona en el sistema vestibular. Se ha mencionado trastornos a nivel de la estría vascular, a nivel de las células oscuras, alteraciones electrolíticas entre el sodio y el potasio dentro de los líquidos del oído interno, daño endotelial, que da origen a micro o a macroangiopatía,
lo que está tan de moda ahora, que es el estrés oxidativo, y trastornos de hiperviscosidad de la endolinfa o de entre la endolinfa y la perilinfa, que al cambiar la densidad nos van a traer alteraciones que nos pueden causar vértigo. Esto es un esquema donde podemos ver lo que se ha relacionado con el sistema vestibular que está en el centro, desde la microangiopatía y macroangiopatía causadas por el daño endotelial, como podemos ver en esta esquina, que nos puede llevar a hiperviscosidad, vasoespasmo, lo que actualmente hablamos del estrés oxidativo, los trastornos que nos llevan al hidrops endolinfático con los cambios electrolíticos entre sodio y potasio, incluso las alteraciones de osmolaridad, la acumulación intracelular de lisosomas, etcétera. Todo esto, de alguna manera, nos puede explicar por qué estas patologías, sobre todo el síndrome metabólico, pueden interferir con el funcionamiento adecuado del sistema vestibular y causarnos vértigo como una comorbilidad. Si estamos hablando de la diabetes mellitus, vemos el vértigo como una comorbilidad de la diabetes, pero si estamos hablando de síndromes vestibulares, vemos a la diabetes como una comorbilidad. En este artículo publicado en el 2015, que es un número pequeño de pacientes, encontraron patología vestibular y su asociación con enfermedades metabólicas. El 70% de sus pacientes con vértigo tenían síndrome metabólico. El 35% tuvieron disfunción vestibular y el 38% alguna alteración auditiva. Este estudio de la doctora Melissa Castillo en el Hospital Británico de Buenos Aires, que se llevó a cabo entre el 2014 y el 2016, ellos dividieron las comorbilidades en dos tipos, las comorbilidades neurotológicas y las no neurotológicas. Y es interesante porque encontraron que las comorbilidades neurotológicas eran similares en ambos sexos. El hidrops endolinfático ocupó el 45% y el vértigo posicional paroxístico benigno el 44%. Lo interesante es que las comorbilidades no neurotológicas fueron diferentes. Para hombres, el 19% fue la epilepsia y un 18% la diabetes mellitus. Sin embargo, en mujeres, el 42% lo ocupó la depresión y el 16% la disautonomía. En este otro estudio de una psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, publicado en el 2010, acerca de la ansiedad y algunos otros trastornos somatomorfos, encontró, vamos hablando de la ansiedad es un proceso normal adaptativo a circunstancias que generan estrés, que pueden tornarse en desadaptativo, con características somatomorfas que generan alteraciones del equilibrio. La causalidad, esto es lo interesante, la causalidad o el orden de aparición de los síntomas entre psiquiátrico y otológico es variable y puede ser circular, lo cual quiere decir que en un momento dado no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sabemos si el trastorno psiquiátrico nos llevó a la alteración otológica o el trastorno vestibular nos lleva a una manifestación psiquiátrica o somatomorfa. Los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia del 30% en mujeres y del 20% en hombres. Los pacientes con vértigo, 2/3 reportan ataque de pánico y agorafobia, y del 13 al 67%, como ustedes ven, el rango es muy amplio, de pacientes con trastornos de pánico tienen alteraciones de pruebas otoneurológicas. El trastorno de pánico fue igual de prevalente en pacientes con o sin disfunción vestibular, lo que nos lleva a quedarnos de todos modos un poquito en el aire, como decía al principio, ¿qué fue primero? Sabemos desde hace unos 4 o 5 años que las alteraciones de la insuficiencia de la vitamina D tiene un impacto muy importante en el vértigo posicional paroxístico benigno. Parece ser que el BPPV es el trastorno vestibular que tiene más relaciones, más comorbilidades, tanto de ida como de vuelta. Pero se ha encontrado que la baja en la densidad del hueso, ya sea osteoporosis u osteopenia, tiene mucho que ver con que los otolitos se desprendan. Y puede ser la causa de tal manera que actualmente tenemos que dar a nuestros pacientes con BPPV tratamiento con vitamina D
para evitar la recurrencia. Esta es otra de las comorbilidades de las que hemos caído en cuenta en estos últimos años. En este estudio se habla acerca de las enfermedades comórbidas, tomando en cuenta que el vértigo posicional, estudiado en 1,360 pacientes, encontraron problemas de oído, de trauma cefálico, de tiroides, alergias, aumento del colesterol, dolores de cabeza, entumecimiento y parálisis. Encontrando que la mayoría de las lesiones eran lesiones vasculares, trastornos psiquiátricos, que fueron los trastornos más comunes. ¿Qué tan frecuente fue esto en este estudio que se publicó en el 2016? Una serie de 475 pacientes. El 72% tenían vértigo posicional recurrente y el 48% tenían vértigo posicional, pero no recurrente. Eran las dos enfermedades comórbidas asociadas. Era recurrente. La recurrencia del BPPV está relacionada, o la encontraron relacionada, con la edad, con el sexo femenino y con las enfermedades comórbidas. La presencia de una o más enfermedades comórbidas incrementan el riesgo de recurrencia del BPPV. Los trastornos psiquiátricos, ¿cómo están relacionados? La correlación de trastornos psiquiátricos, la depresión y la desmoralización, la fobia, ansiedad, somatización, es lo que se ve con más común en mujeres con BPPV. Los autores puntualizan que probablemente el síntoma más común es el miedo en los pacientes con BPPV a tener otro ataque. Pero el vértigo paroxístico no es consecuencia de la enfermedad psiquiátrica, más bien parece ser un disparador, tanto en la ocurrencia como en la progresión del ataque de vértigo. También está relacionado con trastornos o con padecimientos neurológicos. Algunos pacientes tenían migraña. La relación es controversial si directamente hay una liga patofisiológica. El vasoespasmo de la arteria laberíntica puede ser la causa de que se desprendan los otolitos o de una disrupción de la transmisión sensorial que actúe como disparador del vértigo paroxístico. Pero también sabemos que hay alteraciones específicas, condiciones específicas, que son los tumores intracraneales, que todo el mundo sabemos que meningiomas, schwannomas, lipomas o gliomas, por efecto de volumen dentro del cráneo, nos pueden llevar a la presentación de vértigo. Y las otras condiciones específicas, como hablamos al principio, con el síndrome metabólico, la diabetes mellitus relacionada con el vértigo, con el BPPV, la tiroiditis autoinmune, los complejos inmunes pasando al interior de los líquidos del oído pueden generar estímulos al alterar el contenido de la endolinfa. Aquí es en donde se habla del aumento de viscosidad o de cambios en la densidad del líquido que nos lleva directamente a la presentación de vértigo. Hay algunos otros problemas que ya sabíamos que pueden ser predictivos desde los pacientes pequeños que tienen tortícolis, que es un trastorno del tono del músculo esternocleidomastoideo, que puede ser congénito o puede ser adquirido, está relacionado en un porcentaje muy alto con el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Este vértigo paroxístico benigno de la infancia es la primera causa de mareo en la población pediátrica. Empieza entre 1 y 4 años de edad. Se considera una variante de migrañosa. Los ataques son breves. Y esto nos va a llevar con problemas hasta la pubertad. Pero incluso se ha pensado, se ha relacionado que un paciente que tuvo tortícolis y que después llega al vértigo paroxístico de la infancia, también puede presentar en la edad adulta una enfermedad de Meniere o un vértigo posicional. La migraña vestibular, pues esta puede empezar desde y ya traemos entonces arrastrando comorbilidades desde la edad pediátrica, en donde podemos tener
a los pacientes con tortícolis, que nos lleva al vértigo paroxístico de la infancia, a la migraña vestibular y posteriormente incluso a la enfermedad de Meniere. Los trastornos del movimiento, como son la enfermedad de Parkinson, las caídas y las casi caídas, también nos llevan a trastornos vestibulares. En este estudio se encontró que el 90% de los pacientes con Parkinson exhibían signos de disfunción vestibular. De tal manera que la disfunción vestibular fue demostrada con pruebas de laboratorio, con BEMS, y con estudios del reflejo vestibular. Otros padecimientos menos frecuentes, como la deficiencia de tiamina. La deficiencia de tiamina es más comúnmente encontrada en los pacientes con alcoholismo crónico o en los pacientes que se han sometido a una cirugía bariátrica, como puede ser el bypass gástrico, y esto nos lleva a una deficiencia de tiamina que nos causa vértigo, pero que se corrige fácilmente al tratar esa deficiencia. Otro trastorno del movimiento, como puede ser la ataxia cerebelosa, también tienen episodios de vértigo, constituyéndose en otra enfermedad comórbida. Y en este estudio hecho en la Clínica Mayo del 2019, se muestra cómo pacientes con un síndrome vestibular agudo, el 70 al 75% se recuperaron, pero hubo un 25% que llegó a un 3PD, a un mareo postural paroxístico percibido, o a otros trastornos psiquiátricos. Y todavía un 3% llegaron a una situación crónica de falta de compensación de una vestibulopatía periférica. Finalmente, les puedo mostrar este cuadro donde tratamos de juntar toda la información que hemos tenido y vemos cómo el vértigo posicional, la neuronitis vestibular, la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere, el vértigo paroxístico de la infancia y la tercera ventana tienen una relación de ida y vuelta con llevándonos a la cronicidad o a la falta de compensación a un 3PD, ¿sí? Que es el mareo postural paroxístico percibido. Y tenemos acá, de este lado de la diapositiva, estas tres condiciones, de las cuales, desde mi punto de vista, la ansiedad es el más importante, pero también la edad y el trauma cefálico, que estos tres son modificadores de la enfermedad. Estos nos van a cambiar las condiciones de cómo se comportan los padecimientos, los trastornos vestibulares, siendo que esto nos da una muestra, un panorama más claro de las comorbilidades y cómo un padecimiento puede afectar la evolución o el disparo de los síntomas de otro de los padecimientos. Esto es finalmente lo que les puedo decir acerca de las comorbilidades de los pacientes con vértigo. En novio del tiempo, tengo que terminar. Muchas gracias por su atención.